Las 5 de la mañana, en Ciudad de México, huelen a diésel, a tortilla de madrugada y a ese frío húmedo que se cuela por las ventanas selladas. Valentina Ríos Castillo ya lleva 40 minutos dentro del penthouse del piso 22, cuando el resto del mundo todavía duerme. Lleva 14 meses siendo la primera en llegar y la última que nadie recuerda haber visto. La lavandería es un cuarto sin ventanas, del tamaño de una recámara pequeña, con 2 lavadoras industriales, una centrifugadora, una mesa de plancha larga y un foco que parpadea 3 veces antes de encenderse del todo. Valentina ya no le tiene paciencia al foco. Golpea el interruptor con la palma, espera los 3 parpadeos y empieza. Primero, clasifica. Lino con lino, algodón con algodón, seda con seda. Las sábanas de hilo egipcio van separadas porque si las metes con la ropa común quedan con marcas que no salen, y esas marcas son el tipo de error que te cuesta el trabajo. Los pliegues al doblarlas tienen que medir exactamente 4 centímetros. Valentina lo mide con el dedo índice porque ya no necesita regla. Aprendió a caminar sin sonido en pisos de mármol. Aprendió qué puertas chirrían y a qué hora. Aprendió que el señor Montiel desayuna a las 7:30 y que si hay cualquier rastro de vapor o jabón en el corredor para esa hora, él frunce el ceño de una manera que Esperanza describe como señal de mal día para todos. Valentina no aspira a cambiar nada de eso. Aspira a pagar la renta del cuarto en la colonia Guerrero y a mandar 3,000 pesos a su madre en Oaxaca antes del 15 de cada mes. Fue Esperanza Tlacotempa quien le consiguió el puesto. Esperanza lleva 12 años cocinando en este penthouse y conoce cada grieta del edificio y cada humor de sus habitantes. Un día le dijo a Valentina, sin preámbulo: «Necesitan alguien para la ropa. Yo di tu nombre. No llegues tarde». Valentina no llegó tarde ni un solo día en 14 meses. Lo que Esperanza no le explicó, porque hay cosas que no se explican, se descubren, es que a las 6:15 de la mañana, con puntualidad que ningún reloj ha establecido, la puerta de la lavandería se abre unos 10 centímetros y aparece un ojo café oscuro mirando hacia adentro. Due días. Mateo Montiel Reyes. 7 años. Pelo revuelto. Pijama de rayas azules que le queda grande. Cara de quien se despertó solo y no encontró a nadie en los cuartos de arriba. «Ya puedes», dice Valentina y pone a calentar la leche antes de que el niño termine de cruzar la puerta. Mateo sube al banquito de madera que está junto a la centrifugadora, que es el único lugar donde cabe sin estorbar, y se envuelve las rodillas con los brazos. ¿Por qué el agua caliente limpia mejor que la fría?, pregunta. Es su pregunta de hoy. Cada mañana trae una. Porque el calor abre las fibras, dice Valentina, sin dejar de mover la plancha. Como cuando abres la mano. Si tienes la mano cerrada y alguien te avienta tierra encima, ¿dónde se queda la tierra? En los dedos. Y si la abres, se cae. Así. Mateo piensa en eso un momento. El vapor de la plancha sube y huele a agua limpia y a tela tibia. La centrifugadora termina su ciclo y el cuarto se queda en silencio por exactamente 4 segundos. ¿Tú tienes miedo de algo?, pregunta el niño. Valentina lo mira. Mateo no la mira a ella. Mira la leche que está girando despacio en la taza. «De las arañas grandes», dice Valentina. «Las chicas no me importan, pero las grandes, sí. Yo tengo miedo de…», empieza Mateo y luego se calla. «¿De qué?». «De nada». Toma la taza con las 2 manos. «De nada importante». Nadie en el penthouse sabe que estas conversaciones existen. No Esperanza, que llega a las 7, no el señor Montiel, que duerme hasta las 7:15. No las señoras que a veces suben a tomar café y hablan de Mateo en diminutivo como si el niño no tuviera oídos. A las 6:55, Mateo baja del banquito, deja la taza en el borde de la pila y sale sin hacer ruido, igual que llegó. Valentina sigue con la ropa. Agarra una camisa del señor Montiel, azul marino, de las formales. La revisa antes de planchar porque una vez encontró un bolígrafo sin tapa y manchó la bolsa interior y no quiere repetirlo. Esta vez encuentra un papel doblado en 4, escrito a mano, con letra de hombre que escribe rápido. Valentina no quiere leerlo. Lo desdobla solo para asegurarse de que no sea algo que deba sacar. Un recibo, una nota de tintorería. Pero no es eso, es una nota, 3 líneas, un nombre que no es el de ninguna esposa muerta, porque la esposa lleva 3 años enterrada. Es el nombre de alguien viva. Y lo que dice no es de negocios. Valentina dobla el papel, lo vuelve a poner en el bolsillo.
Pasa la plancha por la manga izquierda, por el cuello, por los botones. Pero el vapor de esta mañana ya huele distinto, y Valentina no sabe todavía qué va a hacer con lo que acaba de leer. Rodrigo Montiel Vargas no llegó al penthouse esa mañana. Llegó al piso 22 como llegan los trenes, con hora fija, sin avisar, y haciendo vibrar ligeramente el suelo bajo los pies de los demás. Valentina lo escuchó antes de verlo. Primero los pasos en el corredor de mármol, 5 metros por segundo, ritmo de hombre que no camina, que ejecuta. Luego la voz grave que le daba instrucciones a alguien por teléfono. Muévela para las 11 y dile a Fuentes que yo lo llamo, no al revés. La llamada terminó. El silencio que dejó atrás era del tipo que ocupa espacio. Valentina siguió planchando. Tenía entre manos una camisa azul medianoche, de esas que cuestan lo que ella gana en 3 semanas. La reconocía por el peso de la tela, por cómo caía sin arrugas incluso cuando la doblaba. Rodrigo Montiel Vargas entró a la sala de estar del penthouse y se paró frente al ventanal que miraba hacia el poniente. 44 años llevados de una manera particular, sin sobra y sin descuido. El traje gris le ajustaba en los hombros como si hubiera nacido con él. En la muñeca derecha llevaba un reloj, uno de esos que no necesitan anunciarse porque su peso lo dice todo. Valentina sabía cuánto costaba ese reloj. Esperanza se lo había dicho un día en la cocina, sin drama, como quien declara el precio del jitomate. Vale más que todo lo que tú y yo hemos ganado juntas en los últimos 4 años, le dijo Esperanza, revolviendo un caldo con la cuchara de madera. «Qué bien le dice la hora», entonces, respondió Valentina. Y las dos se quedaron calladas un momento. Y luego Esperanza soltó la risa primero. Eso era antes. Esta mañana, Valentina no se reía de nada. Desde la puerta entreabierta de la lavandería, lo observó sin querer. Rodrigo marcó otro número. Esta vez esperó. «Alejandro, buenos días». Pausa. «Sí. Ya sé lo que dijiste». Pausa más larga. «Escucha. No es el momento de hablar de esto». Otra pausa. «Que no es el momento, te dije». Pero en su voz no había convicción. Había cansancio. El tipo de cansancio que lleva meses instalado y ya no duele, solo pesa. Valentina reconoció ese tono. Era el tono de alguien que ha decidido algo que todavía no sabe que ha decidido. Pasó la plancha por el cuello de la camisa azul con cuidado extra. Ese cuello iba a quedar perfecto porque era lo único que ella podía controlar esta mañana. A las 9:15, Mateo apareció en la lavandería con un avión de papel en la mano y arena en los tenis, aunque no había salido a ningún patio. «¿Cómo tienes arena?», le preguntó Valentina sin levantar la vista. «Del cajón de la maceta de la terraza». «¿Y qué hacías en la maceta de la terraza?». «Experimentos». Valentina asintió como si eso fuera una explicación suficiente, porque para Mateo lo era. El niño se sentó en el banquito de madera junto a la centrifugadora, su lugar de siempre, y dobló el avión de papel 2 veces más hasta que quedó más pequeño que su puño. «¿Hoy viene mi papá a comer?», preguntó. «No sé, Mateo. Yo no llevo su agenda. Esperanza sí la lleva. Entonces pregúntale a Esperanza». El niño no se movió, deshizo el avión con los dedos, despacio. «El otro día me compró una consola nueva», dijo. «La dejó en mi cuarto con un moño, como si fuera Navidad. Pero no me la explicó, no me dijo cómo se usaba». Valentina no respondió de inmediato. Siguió planchando. «¿Y la entendiste tú solo?». «Casi». Mateo arrugó el papel de avión en una bola pequeña. «No, pero hubiera sido mejor si me explicaba». Valentina levantó la vista un segundo, solo un segundo. «Sí», dijo, «hubiera sido mejor». Fue exactamente en ese momento cuando Rodrigo apareció en el umbral. No llamó, no anunció, empujó la puerta apenas y se quedó parado ahí, con la mano todavía en el marco. Sus ojos fueron primero al niño, luego a Valentina, luego otra vez al niño. Mateo lo miró, Valentina siguió planchando. 3 segundos. Valentina los contó sin proponérselo, porque el hierro caliente sobre la tela hace un sonido constante y en esos 3 segundos el sonido fue lo único que se movió en el cuarto. «Necesito la camisa azul», dijo Rodrigo. «La del cuello italiano. Ya está lista». Valentina la tomó del gancho, la extendió para que él viera que no tenía una sola arruga y se la entregó doblada sobre el antebrazo. Rodrigo la tomó. Miró a Mateo una vez más. «¿Qué haces aquí, campeón?». «Nada», dijo Mateo. «¿Nada?». «Experimentos». Rodrigo asintió con la misma cara que pone la gente cuando no entiende algo pero tampoco quiere preguntar más. Dobló la camisa sobre el brazo y salió por donde había entrado.
Mateo siguió su figura con los ojos hasta que desapareció por el pasillo. Luego bajó la vista al papel arrugado que tenía en la mano. ¿Valentina? ¿Qué? ¿Tú crees que los papás aprenden o ya nacen sabiendo? Valentina apagó la plancha. La dejó enfriar un momento antes de responder. Aprenden, dijo, igual que todos. ¿Y si se les olvida aprender? Valentina no respondió. Tomó la siguiente camisa de la pila, la estiró sobre la mesa, pero en el bolsillo de su delantal, doblada en 4, seguía la nota que encontró al amanecer, y el nombre que decía esa nota era el nombre de una mujer viva. Y esa mujer no era Valentina. El martes llegó con olor a mezcal antes de que don Alejandro cruzara la puerta. Valentina lo supo desde la cocina. Ese aroma ahumado, casi medicinal, que se adelantaba a los hombres que lo traían. El mozo, Jorge, tenía fiebre desde el mediodía y Esperanza le había dicho en voz baja, mientras picaba cebolla, que tocaba a Valentina cubrir la sala. Solo sirve y desaparece, le dijo Esperanza, no voltees a ver. Don Alejandro llegó con 2 botellas bajo el brazo y una sonrisa de quien llega a cerrar un trato. Saludó a Rodrigo con un abrazo de esos que duran 2 palmadas en la espalda. Luego señaló las botellas como si fueran un argumento. Del istmo, Rodrigo. Para hablar con claridad. Valentina sirvió los vasos en el sillón principal. Don Alejandro no la miró. Rodrigo tampoco. Valentina se hizo a un lado junto a la mesa auxiliar y esperó. 3 mujeres, dijo don Alejandro, acomodándose en el sillón. Todas de nuestro círculo. Ningún riesgo, ninguna sorpresa. Rodrigo tomó el vaso y escuchó. Camila Ortega Villanueva. ¿La conoces? Presentable, conectada, sabe moverse en cualquier mesa. Primera opción, sin discusión. Camila es intensa, dijo Rodrigo. Intensa es energía bien dirigida. Segunda, Rebeca, mi sobrina. Joven, formada, sin complicaciones de exmaridos ni hijos propios. Entra limpia. Rodrigo giró el vaso entre los dedos. ¿Y la tercera? Luisa Montiel Reyes. Prima tuya, aunque lejana. Eso la hace aceptable para tu suegra, sin que nadie tenga que explicar nada. Políticamente, es la más sencilla. Las estás acomodando como acciones en una cartera, dijo Rodrigo. No era una queja, era casi una admiración. Porque funcionan igual, dijo don Alejandro. Organizamos una cena. Rodrigo, esto no es sentimental. Es orden. Valentina recogió el cenicero vacío. Lo limpió con el trapo que traía en el bolsillo. Nadie interrumpió la conversación para notar que ella seguía ahí. Camila llegó el jueves con un ramo de peonías blancas que no cabía por la puerta y con la historia completa de sus últimas 3 semanas en Milán. Habló durante 20 minutos sin que nadie le preguntara nada. Cuando necesitó agua, giró la cabeza hacia Valentina y dijo, «Muchacha, tráeme algo sin gas». Rebeca llegó el viernes con una carpeta de acetatos y 2 posgrados resumidos en una sola hoja. Cuando Valentina pasó junto a ella para recoger una taza, Rebeca movió los papeles sin alzar la vista, como si Valentina fuera una corriente de aire que había que ignorar para no perder la concentración. Luisa llegó el lunes sin avisar. Reorganizó los cojines del sillón con una eficiencia tranquila, como quien acomoda su propia casa. Cuando Valentina entró a limpiar la mesa del café, Luisa la miró con una sonrisa genuina que dolió más que el desprecio de las otras 2. «Qué bueno que hay gente como tú para hacer este tipo de trabajo», dijo. Valentina dijo, «Gracias». Siguió limpiando. Mateo las veía a todas desde el pasillo, con esa quietud suya de animal que mide la distancia antes de moverse. No les habló, no correspondió ninguna sonrisa. La mañana del miércoles siguiente apareció en la lavandería antes de las 7 con las agujetas del tenis izquierdo desatadas. «¿Ya las conociste?», le preguntó Valentina sin dejar de doblar. «Sí». «¿Y?». Mateo se sentó en el banquito de madera junto a la centrifugadora. La máquina vibró un momento y se detuvo. «Camila habla muy fuerte», dijo. «Rebeca huele a spray de pelo». Luisa me tocó la mejilla. «Y eso está mal. No me gusta que me toquen personas que no conozco». Valentina asintió. Siguió doblando. Fue el jueves cuando encontró la libreta. Estaba sobre la tapa de la centrifugadora, casi cayéndose. Pasta azul, nombre escrito en la portada con plumón rojo, letra de primaria grande y torcida. Mateo debía haberla olvidado al salir corriendo cuando Rodrigo lo llamó desde el pasillo. Valentina la tomó, la puso en el banquito para que el niño la encontrara al volver.
pero antes de soltarla, la libreta se abrió sola por la última página escrita, como si el lomo estuviera acostumbrado a detenerse ahí. No quiso leer. La vista ya había llegado antes que la decisión. No quiero una mamá nueva. Quiero que nadie grite. La señora de la ropa no grita nunca. Valentina cerró la libreta. La dejó sobre el banquito. Prendió la plancha y esperó a que calentara. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos. Alguien que llegaba. Una voz de mujer que preguntaba por Rodrigo. Valentina reconoció el perfume antes de reconocer la voz. Era Camila. Y traía otra vez flores. El lunes llegó el anuncio. Rodrigo reunió al personal en la cocina a las 8 de la mañana, con el saco puesto y los puños del cuello bien ajustados, como si eso fuera una junta de directivos. El viernes hay cena formal. 20 personas, mesa completa, vajilla de Talavera. Quiero el penthouse impecable. Esperanza asintió sin levantar la vista del fregadero. Valentina anotó en su libretita de trabajo, manteles de lino, 4 juegos, 3 planchadas mínimo. Nadie preguntó más. Rodrigo ya había salido. Para el miércoles, el penthouse ya no parecía una casa, parecía la antesala de algo. Llegaron floristas con cajas de gardenias y ramas de eucalipto que olían tan fuerte que Valentina tuvo que abrir la ventana de la lavandería para no marearse. Llegó un sommelier con una maleta de ruedas llena de botellas envueltas en papel de estambre. Llegaron los del catering con charolas de plata que había que lavar antes de usar porque venían con marcas de almacén. Esperanza cocinó durante 12 horas el jueves. Valentina lo supo porque cuando llegó el viernes a las 6 de la mañana, la cocinera todavía estaba en la cocina, con el cabello recogido con un lápiz y los ojos rojos. ¿Dormiste? Va. 2 horas en el sillón del cuarto de plancha. Esperanza le pasó un café sin preguntarle si lo quería. Hoy va a ser un desastre, Valentina, te lo digo yo. ¿Por qué? Porque esas 3 mujeres van a venir perfumadas y con ganas de ganar algo. Y Mateo va a estar sentado en medio de todo eso, como un muñeco de aparador. Valentina tomó el café. No dijo nada, porque no había nada que decir que no supieran las dos. Los manteles de lino crema fueron lo más difícil del día. El primero salió con una arruga diagonal que ninguna temperatura corregía. Valentina lo humedeció, lo enrolló 10 minutos, lo volvió a planchar desde el centro hacia los bordes. El segundo tenía una mancha pálida, casi invisible, cerca de una esquina. La trabajó con agua fría y bicarbonato hasta que desapareció. El tercero quedó perfecto desde el primer pase. Era el que usarían. A las 7, su turno terminaba. Ya tenía el bolso en el hombro cuando Esperanza asomó la cabeza por la puerta de la lavandería. Oye, llegaron 2 invitados desde Monterrey y traen las camisas arrugadas del vuelo. Rodrigo quiere que queden listas antes de las 9. Valentina miró el bolso, lo dejó en el gancho detrás de la puerta. Dame las camisas. La cena empezó a las 8. Valentina lo supo por el cambio de sonido en el penthouse. De golpe, el silencio formal se llenó de voces superpuestas, de tacones sobre el mármol, del tintineo de copas que alguien entrechocaba con demasiada intención. El perfume de las gardenias llegó hasta la lavandería mezclado con algo más dulce, más costoso, que no era ninguna flor. Valentina planchaba sin apurarse. Las camisas eran de algodón egipcio, delgadas como papel, y el calor tenía que ser exacto. A las 9 escuchó la voz de Rodrigo, clara, proyectada, la voz de alguien que sabe que lo están mirando. Mateo, ven, quiero que saludes a todos. Hubo un silencio breve, luego pasos en el pasillo, pasos pequeños y lentos. Valentina reconoció ese ritmo. Era el ritmo de los martes cuando Mateo no quería ir al colegio. Mateo, ya conoces a estas señoras. La voz de Rodrigo sonaba más suave ahora, pero era una suavidad construida. Quiero que me digas cuál te cae mejor. ¿Cuál crees que podría ser tu nueva mamá? Silencio. Una risa nerviosa que Valentina identificó como don Alejandro. Una voz femenina que dijo algo muy bajo, algo que no alcanzó a entender. Valentina dejó la plancha de pie sobre el mantel y se quedó quieta. Los pasos de Mateo no se detuvieron en el salón. Cruzaron el pasillo. Pasaron junto a la cocina, donde Esperanza frenó de golpe con una charola en la mano. Llegaron hasta la puerta de la lavandería. La puerta se abrió. Mateo entró. Tenía la corbata del cuello torcida y una expresión que Valentina nunca le había visto, los ojos muy abiertos y los labios apretados, como alguien que está aguantando algo demasiado grande para su tamaño. No dijo nada. Agarró la mano de Valentina con las 2 suyas y empezó a jalar. Mateo, no. Valentina intentó soltarse.
Mateo, yo no puedo. Él apretó más fuerte y siguió jalando. Y así, con el delantal de trabajo todavía atado a la cintura y una camisa de algodón egipcio colgada del brazo, Valentina Ríos Castillo cruzó la cocina, atravesó el pasillo y entró al salón del penthouse del piso 22. El tintineo de las copas se cortó, las voces se cortaron, 40 ojos se giraron hacia ella al mismo tiempo, y el salón quedó completamente en silencio. Valentina contó los segundos. 1, 2, 3, 4, 5. En esos 5 segundos, el salón entero dejó de respirar. Las flores del centro de mesa eran rosas blancas. Valentina lo recordará siempre así, con esa precisión sin sentido que tiene la memoria cuando graba lo que no debería importar. Rosas blancas en un jarrón de cristal, con el agua tan limpia que se veían los tallos desde arriba. Y el reloj de Rodrigo, un Longines plateado, que capturaba el destello del candelabro central y lo devolvía como un pequeño relámpago en la muñeca. Camila Ortega Villanueva tenía la boca entreabierta. Don Alejandro Fuentes. Bravo. Valentina lo buscó con la vista sin saber por qué. Tardó exactamente 2 segundos en pasar de la sorpresa a la indignación. Se le notó en la mandíbula. Se le notó en cómo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido seco que nadie fingió no escuchar. Rodrigo fue el que tardó más. 5 segundos parado junto a su silla, con la servilleta todavía en la mano, mirando a su hijo y a su lavandera en el umbral del salón como si el piso se hubiera abierto debajo de él. Luego habló, y su voz no era de hombre enojado, era de hombre avergonzado, que es peor. Mateo. Rodrigo dobló la servilleta sobre la mesa con cuidado innecesario. Suelta eso. Eso no es para ti. Mateo no soltó. Rodrigo rodeó la mesa despacio. Se agachó al nivel del niño. Le habló en voz baja, pero en ese salón de repente, sin música ni conversación, cualquier voz en voz baja era perfectamente audible. Ella es la lavandera, hijo, no es nadie. Valentina sintió la frase como algo físico, como cuando uno toca sin querer la plancha caliente. El ardor llega un segundo después del contacto, cuando el cuerpo ya entiende lo que pasó. Mateo levantó la vista hacia su padre. Para mí, sí es alguien, lo dijo sin dudar, con la claridad terrible que tienen los niños de 7 años cuando todavía no saben que hay frases que cuestan caro. Rodrigo se incorporó, la miró a ella. Y en esa mirada, Valentina vio algo que no supo nombrar hasta semanas después, cuando tuvo tiempo y distancia suficientes para entenderlo. No era odio, era pánico social, el pánico de un hombre al que acaban de ver sin la máscara en la cara, frente a las personas que importan en su mundo. Valentina. La voz ya era firme, controlada. Recoge tus cosas, no vuelvas mañana. Silencio. Camila Ortega Villanueva miró su copa. Rebeca Fuentes. Bravo examinó el mantel. Don Alejandro tosió una sola vez. Desde la cocina, detrás de la puerta entreabierta, Valentina alcanzó a oír la respiración de esperanza contenida como un puño. Valentina asintió con la cabeza, una sola vez. Luego se agachó frente a Mateo, le puso una mano en la mejilla. Lo miró, él la miró, le besó la frente. Ese gesto le costó más que cualquier otra cosa de esa noche, más que la frase de Rodrigo, más que los 40 ojos, más que todo. Se levantó, recogió la camisa de algodón egipcio que todavía traía colgada del brazo, fue al cuarto de servicio, agarró su bolso del gancho de la pared y salió sin volver a entrar al salón. El elevador de servicio tardó 40 segundos en bajar 22 pisos. Valentina los contó. En la planta baja, el portero de turno levantó la vista desde su caseta pero no dijo nada. Ella cruzó el vestíbulo, empujó la puerta de cristal y salió a la calle. La noche olía a escape de camión y a tacos de canasta de un puesto a media cuadra. El DF a las 10 de la noche, con su ruido y su hambre y su prisa, completamente indiferente a lo que acababa de pasar en el piso 22. Valentina caminó 4 cuadras hasta la parada del metro Hidalgo. Buscó la tarjeta en el bolso. Las manos le temblaban tan fuerte que el bolso se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Se quedó mirándolo un momento. Lo recogió, se sentó en la banqueta junto a la reja de entrada, con el bolso en el regazo y las manos encima. Las dejó temblar. Eso era lo único que se iba a permitir. Las manos temblaron, el puesto de tacos seguía abierto. Un camión pasó con la música a todo volumen. La vida siguió completamente igual. Después de un rato, no supo cuánto, las manos se calmaron lo suficiente. Abrió el bolso, sacó la tarjeta, se puso de pie y entró al metro con la espalda recta. Capítulo 6. La libreta de pasta azul. Valentina pasó 3 días sin salir del cuarto. No era parálisis, era método.
Necesitaba quedarse quieta para que el ruido de adentro se acomodara solo como la ropa recién sacada de la secadora. Primero todo enredado, luego, si la dejas reposar, cada pieza encuentra su lugar. El cuarto olía a humedad de paredes viejas y al jabón de lavanda que Valentina usaba para lavarse la cara. Había una silla, una cama, una ventana con vista a un tinaco. Eso era todo, suficiente para pensar. Y Valentina pensaba 14 meses de madrugar. 14 meses de llegar cuando el piso 22 todavía estaba oscuro, de escuchar conversaciones que nadie cuidaba porque nadie la veía, las juntas de don Alejandro en la sala con la puerta entreabierta, las llamadas de Rodrigo al teléfono fijo de la cocina, hablando como si el vapor de la plancha lo volviera invisible a él también. El tercer día, alguien tocó. 3 golpes cortos, luego uno más. Valentina abrió. Esperanza Tlacotempa estaba en el umbral con un tupper de plástico naranja en una mano y una libreta de pasta azul en la otra. «Traje caldo», dijo Esperanza. Sin preguntar si podía entrar, pasó, colocó el tupper sobre la mesita y se sentó en la única silla. «¿Y esto?». Puso la libreta sobre la cama, al lado de Valentina. «El niño me la dio. Me buscó en la cocina el sábado, cuando ya no estabas. Me dijo que te la guardara». Valentina no tocó la libreta de inmediato. «¿Cómo estaba?». «Callado», dijo Esperanza. Pero no del mismo callado de siempre. Estaba callado como los adultos cuando aguantan algo. Valentina abrió la libreta. La conocía. Mateo la había empezado 4 meses antes, en la lavandería, un día que llegó sin mochila y con un lápiz detrás de la oreja. Valentina le había dicho, como le decía siempre con las cosas que a él le preocupaban: «Escríbelo para no olvidarlo». Las primeras páginas eran dibujos de robots y un intento de poema sobre un perro que nunca tuvo. Pero al final del cuaderno había páginas nuevas. Letra más apretada, menos dibujos. Valentina leyó. La escritura decía, con la ortografía rota y honesta de un niño de 7 años: «Escuche a Papa y al señor Gord con la barba hablar de los papeles de la hacienda en San Isidro. Dijeron que hay que moverlos para que no queden en el nombre de la abuela antes de que la abuela meta más problemas con los jueces». No entendí bien, pero me dio miedo porque mencionaron a la abuela. Y abajo, en otra línea, como si lo hubiera pensado después: «La señora de la ropa siempre dice que hay que escribir las cosas importantes para no olvidarlas. Por eso lo escribí». Valentina leyó el párrafo 2 veces. El caldo olía a epazote y a chile de árbol, y el tupper seguía cerrado sobre la mesa. «Esperanza». «¿Qué?». «Tú escuchaste lo mismo que Mateo esa noche, ¿verdad?». El silencio duró lo suficiente para hacer una respuesta. Luego Esperanza dijo: «Estaba limpiando los vasos del bar. La sala y la cocina solo las separa el pasillo». «¿Y?». «Y sí, lo escuché». Valentina cerró la libreta con cuidado, como si adentro hubiera algo que pudiera romperse. ¿Había alguien más despierto esa noche? Esperanza dudó un momento, como quien decide si soltar algo que ha cargado un tiempo. «El portero del turno nocturno», dijo al fin. «Fermín lleva 11 años en el edificio. Esa noche subió a revisar el interfón del piso porque estaba fallando. Llegó justo cuando don Alejandro estaba diciendo lo de los papeles. Hizo una pausa. Fermín y yo tomamos el camión juntos de regreso. Él iba muy callado». Valentina asintió despacio. «¿Tiene teléfono Fermín?». «Tiene». «¿Me lo puedes conseguir?». «Ya lo anoté», dijo Esperanza y sacó un papelito doblado del bolsillo del delantal. Lo puso sobre la libreta azul. Valentina miró las dos cosas juntas sobre la cama: la libreta con la letra de Mateo y el número de Fermín escrito con bolígrafo rojo. Abrió el caldo. Por primera vez en 3 días tenía hambre de verdad. Comió de pie, junto a la ventana. Afuera el tinaco brillaba con el sol de mediodía. Abajo, en la calle, alguien vendía mangos con chile a gritos. Cuando terminó, Valentina sacó el teléfono. Buscó en el directorio en línea: «Juzgado familiar número 9. Calle Niños Héroes, Ciudad de México». El número apareció en pantalla. Lo marcó. Sonó 3 veces. Luego una voz grabada anunció el horario de atención y pidió que llamara de lunes a viernes entre las 9 y las 2. Valentina bajó el teléfono. Miró el número de Fermín con el bolígrafo rojo. Marcó ese. Él contestó al segundo timbre. «Buenas tardes, habla Fermín Salinas, portero del Torres del Ángel. ¿Con quién tengo el gusto?». «Soy Valentina, la lavandera». Hubo un silencio breve. Luego él dijo: «Valentina, gracias a Dios. Yo pensé que ya no iba a saber de usted». «¿Usted tiene el número de doña Carmen?».
la abuela del niño. Otra pausa. Lo tengo, pero Valentina, ¿está segura? Esa señora tiene carácter. Lo sé. El número, por favor. Fermín se lo dictó despacio, como si lo deletreara para alguien que acaba de aprender a leer. Valentina lo anotó debajo del suyo, en el mismo papel. Colgó, respiró una vez. Marcó. Contestó una mujer mayor al cuarto timbre. La voz era seca, directa, sin saludos de adorno. Bueno, señora Carmen Reyes, disculpe la molestia, me llamo Valentina Ríos. Trabajé 14 meses en el penthouse de su yerno como lavandera. Necesito hablar con usted. Silencio. Sigo escuchando. Valentina habló 3 minutos sin parar. Le dijo que conocía a Mateo, que el niño la buscaba cada mañana en la lavandería del piso 22, que le había dado una libreta de pasta azul con todo lo que sentía escrito con su letra de primaria. Le dijo que Rodrigo la había despedido el viernes anterior en frente de sus invitados. Le dijo que tenía la libreta, que tenía a Esperanza como testigo, que tenía a Fermín, el portero nocturno que había visto cosas. Cuando terminó, doña Carmen no dijo nada durante 5 segundos completos. Luego dijo, ven a tomar café. La casa de doña Carmen estaba en la colonia del Valle. Era una casa angosta con un jardín del tamaño de 3 macetas grandes y una reja de herrería pintada de verde oscuro. Valentina llegó a las 4 de la tarde con la libreta azul envuelta en una bolsa de plástico limpia porque no tenía sobre. Doña Carmen la esperaba en la puerta. 67 años, cabello blanco peinado hacia atrás con una peineta de carey, vestido negro sin adornos. La postura de alguien que lleva mucho tiempo parada firme contra algo. Las hizo pasar a la cocina. En el pasillo, Valentina vio 3 fotografías enmarcadas. En todas aparecía una mujer joven de ojos grandes y risa fácil. Elena. La cocina olía a canela y a café de olla. Siéntate, dijo doña Carmen, no como invitación, como instrucción. Valentina se sentó. Puso la bolsa de plástico sobre la mesa. Doña Carmen sirvió 2 tazas sin preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a mi nieto? 14 meses, desde que entré a trabajar. ¿Y él te buscaba solo? Solo, cada mañana. Se escapaba antes de que su papá se levantara. Doña Carmen envolvió la taza con las 2 manos. Tenía los nudillos marcados, como alguien que ha vivido con las manos ocupadas siempre. Llevo 8 meses peleando en los juzgados, dijo. Tengo cartas de pediatras, tengo testimonio de la maestra de Mateo, tengo fotos de él en eventos a las 11 de la noche cuando tiene 7 años y clase al día siguiente. Hizo una pausa. Pero los jueces me dicen que todo eso describe lo que Rodrigo hace, no lo que Mateo siente. Valentina sacó la libreta de la bolsa y la puso sobre la mesa. Doña Carmen la miró sin tocarla. ¿Puedo? Es de él. Usted tiene más derecho que yo. La abuela abrió la libreta en la primera página. Leyó en silencio. Valentina vio el momento exacto en que algo en la cara de doña Carmen se movió, aunque no llegó a quebrarse. Pasó 3 páginas. 4. Cerró la libreta con cuidado, como si adentro hubiera algo vivo. Cuéntame todo lo que recuerdas, con fechas si puedes. Pasaron 4 horas en esa mesa. Valentina habló. Doña Carmen tomó notas en una libreta propia, más grande, de espiral. A las 5:30, la abuela llamó por teléfono a alguien con una sola frase. Ven hoy, es urgente, trae el expediente. A las 6 en punto, llegó una mujer de traje gris con un maletín de cuero desgastado. Doña Carmen la presentó solo con el nombre, licenciada Bravo. La licenciada se sentó, abrió el maletín, tomó la libreta azul y leyó durante 12 minutos sin decir una sola palabra. Valentina contó los segundos por el ruido del reloj de pared. Cuando la licenciada terminó, puso la libreta sobre la mesa con mucho cuidado, como si pesara más de lo que se veía, y dijo, en voz muy baja, con esto pedimos audiencia esta semana. La licenciada Bravo se fue a las 7:30. Doña Carmen cerró la puerta con llave y se quedó parada frente a ella un momento, con la palma apoyada en la madera como si verificara que nadie pudiera entrar. Valentina recogió su bolsa y dijo, gracias. Doña Carmen se dio vuelta. No me dé las gracias todavía, ahora empieza lo difícil. Lo difícil resultó ser esperar. Valentina consiguió trabajo esa misma semana en una lavandería del mercado de la colonia Roma. El lugar se llamaba simplemente Lavandería número 4, porque había 3 antes que ella en el mismo pasillo. El dueño era un hombre callado de unos 60 años que le preguntó si sabía planchar camisas de lino. Valentina dijo que sí. Le preguntó si tenía referencias.
Valentina puso sobre el mostrador una hoja escrita a mano con 3 nombres de vecinos del edificio Torres del Ángel, sin mencionar el penthouse. El hombre la leyó, la dobló y dijo: lunes a sábado, 7 de la mañana. La lavandería olía a jabón de barra y a vapor caliente, igual que el cuarto de servicio del piso 22. Valentina lo notó el primer día y no lo pensó más. Cada tarde, al salir del mercado, caminaba 12 minutos hasta un café de la calle Álvaro Obregón, donde la licenciada Bravo la esperaba con una grabadora pequeña sobre la mesa. La licenciada hacía preguntas con voz muy tranquila, como si estuvieran conversando de otra cosa. ¿Cuándo fue la primera vez que Mateo le habló del miedo? ¿Qué palabras usó? ¿Había alguien más presente? Valentina respondía despacio, buscando el dato exacto. La licenciada anotaba. A veces decía, bien. A veces decía, eso no lo ponga, eso es opinión, no hecho. Valentina aprendió la diferencia. El mensaje llegó un martes, 3 semanas después del despido. Un número desconocido, sin presentación, sin nombre. Mateo dice que te extraña, que todavía guarda el banquito. Valentina estaba en el café de la calle Obregón, esperando a la licenciada. Leyó el mensaje 2 veces, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, miró la taza de café que tenía enfrente, ya fría, la giró despacio entre las palmas. 1 minuto, quizás más. Después levantó el teléfono y escribió: dile que yo también. Lo envió antes de pensarlo bien. Guardó el teléfono en el bolsillo de la chamarra y cuando llegó la licenciada ya estaba lista para hablar. Esperanza llamaba los jueves por la noche desde el baño de servicio del penthouse, con el agua corriendo de fondo para no ser escuchada. Su voz llegaba en susurros, mezclada con el sonido de las cañerías. Camila ya viene 3 veces a la semana, dijo en la segunda llamada. Trae regalos para Mateo. Él los recibe y no dice nada. Ya sabes cómo es cuando no dice nada. Valentina sabía. ¿Y don Alejandro?, preguntó. 2 reuniones esta semana. Se encerraron en el estudio. Yo pasé con el café y alcancé a escuchar algo de unos papeles de una hacienda. La Hacienda San Isidro. No sé el nombre, pero había mapas sobre el escritorio. Valentina anotó la fecha, la hora y las palabras exactas en la libreta que la licenciada le había dado para eso. Cuídate, dijo antes de colgar. Tú también, dijo Esperanza. Y cortó. La notificación llegó un miércoles por la mañana en un sobre blanco con sello del juzgado familiar. Valentina estaba en su cuarto de la colonia Guerrero antes de salir al mercado. Abrió el sobre de pie junto a la puerta. Se hace constar que la audiencia de tutela ha sido fijada para el 18 de noviembre, a las 10 de la mañana, en los juzgados de la calle Niños Héroes. Se notifica a todas las partes involucradas. Todas las partes. Eso incluía a Rodrigo. Valentina dobló la notificación en 3 partes iguales y la guardó en el cajón del buró, junto a la libreta azul de Mateo. Cerró el cajón. Se puso la chamarra. Salió. Esa noche, cuando volvió del mercado con los dedos todavía oliendo a jabón industrial, se acostó sin encender la luz y durmió de un tirón hasta las 6 de la mañana. Fue la primera vez en semanas que no escuchó el reloj de pared. El cuerpo no pregunta qué día es. A las 5 de la mañana, Valentina ya estaba despierta, mirando el techo del cuarto de la colonia Guerrero, escuchando los primeros camiones de la calle. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, buscó la blusa blanca que tenía doblada en el estante de arriba, la que guardaba para las citas con el médico y para las ocasiones que importan. Se la puso. Pantalón oscuro, los zapatos de cuero café, los únicos que no tenían costuras peladas. Antes de salir, abrió el cajón del buró. Sacó la libreta azul de Mateo, la envolvió en una bolsa de plástico limpia y la metió en su morral junto con la carpeta de copias certificadas. Cerró el cajón, apagó la luz. Llegó a los juzgados de la calle Niños Héroes a las 9:10. El pasillo olía a papel y a café de máquina. Las sillas de plástico naranja estaban frías. Doña Carmen ya estaba ahí, sentada derecha, con su abogada a un lado y un rosario enrollado en la mano, aunque no lo estaba rezando. Cuando vio a Valentina, se puso de pie. Ota, Valentina. Oh. Doña Carmen. No se dijeron más, se sentaron juntas. A las 9:20 llegó Esperanza, con el cuello de la blusa subido y cara de no haber dormido bien. Detrás de ella venía Fermín, el portero nocturno del Torres del Ángel, sombrero en la mano, zapatos lustrados, mirada de hombre que ha tomado una decisión y ya no piensa dar marcha atrás. ¿Cómo estás?, le preguntó Esperanza a Valentina en voz baja. Bien, mentirosa. Bien dentro de lo que cabe. Esperanza le apretó el brazo un momento.
Luego, se sentaron. A las 9:55, el elevador del pasillo se abrió y salió Rodrigo Montiel Vargas con dos abogados. Traje azul marino, el reloj en la muñeca izquierda. Caminó por el pasillo con pasos medidos, como si el pasillo fuera suyo. Sus ojos encontraron los de Valentina. Fue un segundo. Solo uno. Rodrigo apartó la mirada primero. Don Alejandro llegó 3 minutos después, sin abogado, como si viniera a observar un negocio que todavía no decide si le conviene. La jueza Margarita Solís Peña entró a la sala exactamente a las 10, sin retraso. Llevaba el pelo recogido y lentes de montura delgada, y cuando tomó asiento revisó los documentos sobre el escritorio con la calma de alguien que ha visto muchas cosas y pocas le han sorprendido. La audiencia duró 2 horas y 20 minutos. Valentina guardó pocos momentos de todo eso. El resto se fue en palabras legales que pasaban por encima de su cabeza como aviones. Guardó la jueza levantó la libreta azul y leyó en voz alta, sin inflexión, sin drama. Con la señora de la ropa no tengo miedos. Ella me pregunta si quiero hablar y si digo que no, no me pregunta más. Las otras señoras que trae papá me preguntan aunque diga que no. El salón quedó quieto, como sala de hospital. Guardó Rodrigo se levantó para objetar algo sobre la validez del documento. La jueza levantó una mano sin mirarlo. Señor Montiel, en esta sala habla quien tiene la palabra. Rodrigo volvió a sentarse y guardó En ese momento, Valentina tenía las manos sobre la mesa, quietas, las palmas hacia abajo, con las grietas de tanto trabajo visible bajo la luz de neón, quietas del todo. Fue entonces cuando la abogada de doña Carmen mencionó los papeles de la Hacienda San Isidro. Valentina no entendió exactamente qué decían esos papeles, pero vio que don Alejandro, desde su silla al fondo, se puso de un color que no era el suyo. A las 12:40, la jueza juntó los documentos en una pila. Este juzgado dictará resolución el día de hoy antes de las 5 de la tarde. Pueden esperar o se les notificará por la vía correspondiente. Se levantó. Salió. Valentina recogió su morral y salió al pasillo. Esperanza la siguió. Fermín también. Doña Carmen se quedó adentro con su abogada, hablando en voz baja. Afuera, en el pasillo, había una ventana larga que daba a la calle Niños Héroes. El sol de noviembre entraba oblicuo, sin calentar mucho. ¿Ahora qué?, dijo Esperanza. Ahora esperamos, dijo Valentina. Se sentó en una de las sillas naranjas. Cruzó las manos en el regazo. Eran las 12:43. Le quedaban 4 horas y 17 minutos. Y en algún punto de ese edificio, al final del pasillo, Rodrigo Montiel Vargas también esperaba. La resolución llegó a las 4:40 de la tarde. Una secretaria del juzgado salió al pasillo con una carpeta azul y llamó en voz alta el número de expediente. Valentina se levantó de la silla naranja. Las piernas le pesaban de haber esperado tanto tiempo sentada. Entraron. La jueza Margarita Solís Peña ya estaba de pie detrás de su escritorio. Leyó sin preámbulos, con la misma voz seca de la mañana. La tutela compartida de Mateo Montiel Reyes quedaba otorgada a su abuela materna, doña Carmen Reyes, viuda de Montiel. Rodrigo Montiel Vargas conservaría visitas regulares, pero perdía la custodia exclusiva, y el expediente relacionado con la Hacienda San Isidro sería turnado al juzgado civil correspondiente para revisión independiente. Rodrigo, al escuchar eso último, apretó el bolígrafo que traía en la mano. El plástico crujió. Nadie lo miró. Afuera, en la acera de la calle, Niños Héroes, el aire olía a diésel y a flores de cempasúchil de un puesto que había en la esquina. Valentina caminó despacio hacia la salida. Doña Carmen la alcanzó y la abrazó sin decir nada primero. Gracias, dijo la señora al fin, con la voz ronca. Mateo hizo el trabajo, dijo Valentina. Yo solo guardé el cuaderno. Esperanza esperaba junto a la reja con una bolsa de plástico en la mano y cara de no saber si reír o llorar. ¿Cómo quedó?, preguntó. Bien, dijo Valentina. Bien, o bien para no asustarme. Bien. Esperanza exhaló tan fuerte que le voló un mechón de pelo de la frente. Rodrigo Montiel Vargas pasó junto a ellas 3 minutos después, flanqueado por sus 2 abogados. Llevaba la corbata un poco floja, el primer botón desabrochado. No dijo nada. Valentina tampoco. No hacía falta. Ella lo vio alejarse y pensó en la ropa cuando termina de centrifugar. Ya no pesa igual. 3 semanas después, el 9 de diciembre, Ciudad de México olía a ponche de guayaba y a ramas de pino húmedo.
Valentina abrió su taller en el mercado de la colonia Roma a las 9 de la mañana. El local era pequeño, 2 máquinas industriales, una tabla de planchar junto a la ventana y un toldo blanco con letras bordadas en hilo azul marino que decían «La señora de la ropa». Esperanza llegó con una canasta de tamales de rajas. Los puso encima de la tabla de planchar porque no había otra superficie libre y se plantó con los brazos en jarras. «Aquí falta una mesita», dijo. «Ya sé», dijo Valentina. La semana que entra, doña Carmen llegó media hora después con Mateo. El niño entró, miró las máquinas, miró el toldo desde adentro, miró a Valentina. Luego vio el banquito de madera que ella había puesto junto a la lavadora, del mismo alto que el que había en la lavandería del penthouse, y se fue directo hacia él sin preguntar, como quien vuelve a un lugar que ya conoce. Se sentó, cruzó los pies en el aire. «¿Aquí también vas a cantar?», preguntó. «Si me pides», dijo Valentina, «te pido». Valentina encendió la primera máquina. El tambor empezó a girar con ese ruido sordo y constante que a ella siempre le había parecido lo más honesto del mundo. Trabajo que avanza, sin apuro, sin pausa, y cantó. Doña Carmen y Esperanza se quedaron quietas junto a la puerta. Afuera pasaban los puestos del mercado, los carritos, la gente con sus bolsas. Adentro, el vapor empezó a subir despacio. Hay trabajos que el mundo no ve, manos que limpian lo que otros ensucian, voces que calman a los niños que nadie escucha, personas que cargan el peso de una casa entera sin que su nombre aparezca en ningún lado. Valentina Ríos Castillo sabía todo eso de memoria. La diferencia es que ahora, sobre su cabeza, estaba su nombre, bordado, visible, suyo,